Saludos para todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio. Les deseamos a todos las más ricas bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Bien, hoy tenemos la oportunidad de tener otros minutos en la presencia del Señor y como siempre el deseo es compartir la palabra de Dios, compartir el conocimiento del Evangelio de Cristo que yo insisto, y usted, amable oyente, usted, amable amigo, usted tiene la oportunidad de preguntar. A veces en este asunto del Evangelio, bueno, cuando una persona sale y presume de ser un sabelotodo, es como fastidioso, ¿no? Es fastidioso y es como aburridor escuchar a alguien que cree que se las sabe todas. Bien, yo no pretendo sabérmelas todas, pero sí creo que mi experiencia y mi recorrido en el camino de Cristo y mi experiencia en el conocimiento de religiones y de iglesias, y yo no digo de evangelios porque evangelios no hay sino uno, y es el que enseña esta Biblia, sino que el evangelio es un evangelio vivo. El evangelio de Cristo, el evangelio del cielo, el evangelio de Dios es un evangelio vivo y es un evangelio poderoso y es un evangelio que está por encima de todo conocimiento. El evangelio es una ciencia que desafía cualquier otra ciencia. El evangelio es una ciencia que desafía al infierno. El evangelio es una ciencia que desafía a los científicos, entre comillas, porque yo quiero hablar acerca de los científicos o de la ciencia humana, porque pues la ciencia humana es una cosa que está un poquito enredada, pero la verdadera ciencia da testimonio de que el evangelio es verdad. La verdadera ciencia lo lleva a usted a un encuentro real con Dios, porque hay una ciencia que son una cantidad de tonterías donde los mismos científicos se la pasan peleando unos con otros porque no se ponen de acuerdo en sus descubrimientos, como dicen algunos. Pero la verdadera ciencia lo lleva a usted a un encuentro necesario con Dios. Yo creo que los que estudian la genética, los que estudian la vida, los que estudian la biología, ellos llegan a un punto donde se encuentran con que hay algo que es inexplicable y cuando se llega a eso inexplicable, ahí es donde toca que reconocer que hay una inteligencia, que hay un poder, que hay una sabiduría por encima de cualquier sabiduría. Y entonces uno nota, al estudiar la Biblia, usted se da cuenta que estos hombres se han enfrentado a esa ciencia. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribe palabras como se escribe en el capítulo 1 y el versículo 18 de Primera de Corintios. Pablo dice, porque la palabra de la cruz, es decir, el evangelio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Y si usted sigue leyendo el capítulo, se da cuenta que el apóstol Pablo habla de la sabiduría terrenal. Y Pablo desafía a los científicos de la época. Por eso yo siempre he dicho que un verdadero hombre de Dios es desafiante. Y entonces Pablo dice, ¿qué es del sabio? ¿Qué es de la sabiduría terrenal? Porque la sabiduría terrenal, estas cosas le parecen locura. Y Dios llama locos a los sabios que no creen su palabra, es decir, los llama necios. Porque la gente no ha querido conocer la sabiduría de Dios a través de la revelación de su palabra. Y entonces estos hombres aparecen haciendo cosas extraordinarias, porque un hombre de Dios no solamente habla, un verdadero hombre de Dios no habla tanto, un verdadero hombre de Dios no necesita hablar tanto, porque sus hechos y su vida hablan por él. Si usted piensa en el ministerio de Jesús, usted se va a dar cuenta que Jesús era un hombre de pocas palabras. Los sermones más hermosos de Jesús eran cortos y contundentes. Le cerraban el pico a cualquiera de los habladores que habían alrededor de él. Y el evangelio sigue siendo igual. Este evangelio sigue siendo igual. Ahorita la gente está bastante confundida en el asunto este de las iglesias y de las religiones. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Recuerdo que en estos días pasados Dios me puso a predicar en un bus. Yo digo que me puso a predicar en un bus porque yo venía tranquilo y de un momento a otro Dios me levantó y me puso a hablarle a esa gente en ese bus, ¿no?
Y entonces alguien del público del mundo me pregunta, bueno, y de todas estas iglesias, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y la iglesia verdadera es la que hace que la lluvia caiga sobre la faz de la tierra. La iglesia verdadera es la que todos los días hace que el sol salga y nos dé su calor. La iglesia verdadera es aquella que nos envía el aire, el cual nosotros respiramos. Le pregunto al Señor, aquel le dijo, la iglesia verdadera es la que hace que esta tierra produzca para que nosotros comamos. Y le pregunto a él, ¿usted me puede decir el nombre de esa iglesia? Eso no lo envía ninguna iglesia. Ninguna iglesia da las órdenes para que esas bendiciones nos lleguen. Bien, entonces eso nos declara que ninguna iglesia es verdad. Que la verdad es un espíritu, la verdad es un poder que se mueve en todas las cosas, que nos instruye, que nos enseña. El salmista David dice en el capítulo 8 de los Salmos, me gusta mucho el capítulo 8 de los Salmos, donde dice la palabra de Dios, el salmista se inspira, él dice, cuando miro los cielos, dice el salmista, cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Pregunta David. ¿Qué es el hombre para merecer tantos regalos de esta inteligencia sobrenatural que yo llamo Jesucristo? ¿Qué es el hombre para merecer tantas bendiciones? Dice el salmista, tú lo hiciste poco menor que los ángeles, es decir, no hay mucha diferencia entre los ángeles y los seres humanos. Y luego el salmista dice, todo lo que hiciste lo pusiste bajo sus pies. Todo lo que tú hiciste lo pusiste a su servicio. El sol, la luna, las estrellas, el mar, los peces del mar, la tierra, su producción, todo lo creado está para tu servicio. Amigo, todo lo creado, Dios lo dio para su bendición, para su vida, para que usted subsista, para que usted a través de esas obras reconozca que detrás de toda esta obra de ingeniería hay un diseñador maravilloso que se merece la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Uno se asombra que existen museos, ¿no? Existen museos y en los museos hay unas obras de arte que valen millones. Y la gente va allá y admira esas obras de arte y piensa en el artista, en la inspiración y qué bueno tenerlo vivo. Bueno, algunos están vivos y esos que están vivos los coronan de regalos, de dinero, ganan buena cantidad de plata, porque hay unas obras que valen cantidades. Por decir algo, si usted se va a Roma y comienza a mirar las obras de arte que tiene el Vaticano allá, porque sobra decir que el Vaticano tiene las riquezas del mundo acumuladas, y uno se queda mirando. Yo no he ido, pero he visto a través y he oído hablar mucho de las obras de Miguel Ángel, por ejemplo, el Moisés de Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, y por ahí hay otra escultura. Son esculturas que llaman la atención. Mire, son unas obras talladas en mármol, una piedra ordinaria, la coge Miguel Ángel y comienza a bolearle cincel, martillo, a pulir, a lijar. Yo qué sé cómo es ese hombre para pulir y darle esa forma tan perfecta a una piedra que no tiene ninguna figura. Y entonces eso es admirable. ¿Cuánto vale el Moisés de Miguel Ángel ahorita? Yo creo que no hay millones en el mundo para comprar eso. Estaba hablando, recuerdo que alguna vez hablaba un sacerdote con una persona que le decía, ¿por qué no venden todas esas obras de arte que valen tantos millones y le dan eso a los pobres? Y él dice, ¿y quién las va a comprar? Es que no, cualquiera no tiene el dinero para comprar una cosa de esas. Eso vale miles de millones de dólares ahorita. Y eso lo hizo un hombre, llama la atención y la admiración. Y entonces uno dice, bueno, y Dios, el creador, usted se ha puesto a pensar cuando usted se mira al espejo. Claro que da tristeza, ¿no? Ver un borracho, un drogadicto, una persona de esas que nosotros llamamos desechables, que se viera al espejo y se diera cuenta la máquina perfecta que es el ser humano. Nosotros somos una obra de ingeniería indescriptible. No hay manera de describir la sabiduría y la inteligencia que hay para hacer un personaje o para hacer una persona. Y somos obra de un creador. Yo no sé cómo hay algunos tontos que dicen que venimos de los micos. ¿Qué va a crear un mico, por Dios? Alguna ocasión hablaba con alguien
Y hablábamos del Señor de los Milagros de Buga. Yo respeto todas las religiones, pero es que hay gente que tiene... ¿Cómo va a creer usted que un muñeco que lo hicieron de un palo tiene más poder que usted? Que la gente vaya que para ser sano, para ser curado, que el Señor de los Milagros le haga un milagro. Y claro, alguien dice, no, pero es que suceden los milagros. Sí, pero no es porque los hizo Él. Si sabe usted que cuando usted va donde una persona, ante un ídolo de estos, por un milagro, el que hace el milagro es usted. Usted es el que es el milagro. Es su fe. Así como usted va donde el Señor de los Milagros a pedirle por un milagro y se arrodilla delante de un poste y le pide el mismo milagro, créame que usted va a ser sano. Porque es que el poder, la vida está es en usted. El poder curativo lo tiene es usted. Donde la gente se diera cuenta de esto, se daría cuenta que cuando una persona va donde un ídolo de estos y es sano, el que tiene el don de sanidad es usted. Si usted direccionara su fe a la palabra de Dios, se va a dar cuenta que Dios lo está usando a usted para autocurarse usted, porque el Señor puso su vida, su Espíritu Santo fue en usted, no en el pedazo de palo este que ya no tiene ni raíz. Porque un árbol vivo todavía, él por lo menos todavía produce, pero esto es un árbol seco, lo cortaron, le dieron forma, hay que estarlo renovando porque se lo comen los gorgojos. Yo recuerdo una vez que hablaba con un señor y iban del Señor de los Milagros y de un momento a otro no quiso volver. ¿Y qué le pasó? Y dije, no, es que ahorita lo pintaron y quedó más negro, no es el mismo al que yo iba a adorar. Y entonces, mire, hay que renovarlo porque se pudre. El Dios del que yo le hablo es el que le da la vida a todo lo que existe. Es el creador de todas las cosas. Y no hay que buscarlo en ninguna iglesia, en ningún lugar, en ningún altar. Usted lo encuentra en esta Biblia y en su corazón. Cuando esta Biblia mora en usted, usted se convierte en el trono de Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿qué le queda grande al Espíritu de Dios? A ver, dice la Biblia, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. ¿Tiene problemas? ¿Está enfermo? ¿Qué quiere que Dios haga por usted? Claro, si usted quiere donde el Señor de Buga, vaya, no hay problema, ese es problema suyo. Pero qué bueno que usted aprendiera a doblar sus rodillas ahí en su cuarto, en su casa, y se dé cuenta que el verdadero altar de Dios es el corazón de cada persona que lo escucha y le cree. Bendito el nombre del Señor. Amigos, Dios les bendiga. Gracias por la atención prestada. Espero que este sermón le sirva a usted para crecer en el conocimiento de Dios y escape por su vida. Corra de todas estas cosas. Mire, el ser humano, dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Engañoso y perverso. Y desafortunadamente hay una cantidad de hombres que han cogido la Biblia para eso, para hacer maldad, para engañar, para enredar a la gente, para apartarla de la verdad. Amigos, la Biblia está al alcance suyo, léala, deje la pereza. Deje la pereza. ¿Cuánto tiempo ahorita con este teléfono? Sí que, yo digo por experiencia, porque a veces uno entretiene ahí, a uno se le va 1 y 2 horas ahí viendo tonterías. Esa es la verdad. Y hoy la mayoría de gente en los carros, la gente manejando carro y con el teléfono en la mano, en motos. Van manejando moto con una mano y con la otra viendo el teléfono. En bicicleta. Y hay tiempo para toda esta cantidad de tonterías que el mundo nos está inundando. Y este libro, que es la solución a todos los problemas del mundo, no lo queremos leer ni en las iglesias. Las iglesias no creen la Biblia, amigo, hermano. Las iglesias no creen la Biblia. No conozco ninguna iglesia que crea la Biblia. Qué tristeza. Yo a usted no le puedo recomendar una iglesia que crea en la Biblia, porque no existe. No la veo. Ojalá y viniera aquí un predicador, un teólogo de estos tantos que hay por ahí, y que viniera aquí y nos diera la cara y habláramos de la palabra de Dios, y quisiera hacerle unas cuantas preguntas. ¿Por qué la Biblia no se practica? ¿Por qué la Biblia no se predica como está? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Así que, amigo, abra los ojos y que el Señor Jesucristo lo guíe y lo bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.